modelo de industrialización por sustitución de importaciones no llegó a su fin por agotamiento. 3 décadas de desarrollo industrial fueron interrumpidas para instaurar un modelo que priorizó la valorización financiera. La Junta Militar designó como ministro de Economía a José Alfredo Martínez de Hoz. Sus medidas económicas, basadas en la liberación de precios, la apertura económica y la solicitud de créditos internacionales, impactarían de lleno en la industria argentina. Martínez de Hoz se había insertado en la industria y representaba a la gran industria metalúrgica argentina. Y finalmente Martínez de Hoz tenía excelentes contactos, era amigo personal de David Rockefeller, es decir, un hombre muy vinculado a las finanzas internacionales. En 1977, Martínez de Hoz implementó una reforma financiera, la cual se basaba en las supuestas virtudes naturales del mercado como regulador de la economía. Condenaba al mismo tiempo el intervencionismo del Estado, suponiendo que esa nivelación de la economía mejoraría la competitividad e incrementaría la inversión. El nuevo modelo, que priorizaba la inversión financiera en detrimento de la actividad industrial, arruinaba a las pequeñas y medianas empresas y a los sectores productivos más dinámicos dentro de la industria nacional. La política de la dictadura militar adaptó la economía y el perfil social argentino a las necesidades del mercado mundial, llevando a cabo lo que se conoce como apertura económica. La afluencia masiva de productos importados asfixió la producción de la industria local. En un contexto negativo para la industria nacional, las más beneficiadas fueron las grandes empresas que supieron sacar provecho del modelo financiero. Gracias a la importante diferencia que existía entre las tasas de interés locales e internacionales, los principales grupos económicos se endeudaron en el exterior e ingresaron las divisas al país para colocarlas en la plaza financiera. Operación que les redituó cuantiosas ganancias. 20.000 fábricas quebraron durante la dictadura. La mayoría pymes, la mayoría en el sector metalmecánico, textil, juguetes, digamos, todos bienes que son transables. Que gran parte de los comportamientos que se engendraron en la dictadura, como la fuga de capitales, como la dolarización de las prácticas económicas, como la apuesta a las mega devaluaciones, como la destrucción del entramado fabril, el desentramado de la matriz industrial, digamos, que no existan hoy determinados insumos que antes se fabricaban en la Argentina, es la consecuencia más grave que nos deja en materia económica y que sigue teniendo peso hasta nuestros días. El Estado nos queda sistemáticamente endeudado, no hay posibilidad de seguir impulsando proyectos industriales, no hay posibilidad de avanzar en ciencia y tecnología, digamos, todo lo que hace un país desarrollado queda de alguna forma hipotecado. De los 80, las promesas de salariazo y revolución productiva renovaron la ilusión de la sociedad y de la alicaída industria nacional. Pero la Argentina de la década de los 90 mostró una realidad bien diferente. Siguiendo un libreto comprado en el extranjero, el Estado le cedió su lugar al mercado y la apertura de la economía hundió a las fábricas de nuestro país, profundizando la desindustrialización que había iniciado la dictadura. Durante los años 90, la industria nacional vería echada su suerte por el alineamiento a medidas económicas originadas a miles de kilómetros de nuestro país, el Consenso de Washington, un listado de disposiciones que los organismos financieros internacionales recomendaban para los países latinoamericanos. Los principales objetivos eran ajustar el gasto público, liberar los mercados y las inversiones extranjeras y privatizar las empresas estatales. Las privatizaciones de la década del 90 trajeron nuevos problemas para la industria nacional.
de una amplitud y una velocidad sin precedentes. El petróleo, la electricidad, el gas, el agua, las petroquímicas, las siderúrgicas. En tiempo récord, el gobierno argentino se desprendió de prácticamente todas las empresas estatales. Impulsores de las privatizaciones argumentaron que décadas de proteccionismo y subsidios habían generado un alto grado de ineficiencia en el sector fabril. Para que la industria nacional ingresara en un sendero de crecimiento y modernización, el Estado debería apartarse y dejar que las fuerzas del mercado hicieran su trabajo. El Estado se apartó, pero los pronósticos no se cumplieron. En julio de 1989, tras una toma anticipada del poder, acordada con el saliente presidente Raúl Alfonsín, y con un país sumido en la hiperinflación, asumió la presidencia Carlos Saúl Menem. Con los argentinos sin trabajo, con los hogares sin techo, con la mesa sin pan, síganme que no los voy a defraudar, síganme que no los voy a defraudar. Al mes de asumir, ya quedaba bien en claro cuál sería el destino de la industria nacional. El 17 de agosto de 1989, poco más de un mes después de la asunción de Menem como presidente, se sancionó la Ley 23.696, más conocida como Ley de Reforma del Estado. Fue el puntapié inicial para las masivas privatizaciones que caracterizaron a la década del 90. Habíamos resuelto ya que en esta larga timba de muchos años, donde el Estado fue punto permanente, bueno, nos hemos retirado de la timba y ahora son los otros que tienen que estar en este juego del cual no nos interesa participar. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1, nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. El acto fallido del ministro Dromi no tardó en hacerse realidad. Nada de lo que debía ser del Estado permaneció en manos del Estado. Y los efectos en la industria y en sus trabajadores se hicieron sentir inmediatamente. Los sindicatos pasaban de defender a los trabajadores a ser sus patrones. Sin embargo, mientras los índices de desocupación llegaban a sus máximos históricos, la industria nacional agonizaba. Las privatizaciones de los 90 profundizaron el proceso de concentración y centralización del capital en el sector fabril. Los grandes grupos económicos que tenían una presencia activa en la industria nacional obtuvieron importantes beneficios. Algunos aprovecharon la oportunidad y adquirieron empresas públicas o tenencias accionarias en compañías que operaban en su mismo rubro. Astillero Río Santiago pudo esquivar la privatización, pero la mayoría de las empresas públicas que operaban en el sector fabril no tuvo la misma suerte. Además de Somisa, el Estado se deshizo, entre otras, de Altos Hornos Zapla, las firmas integrantes del complejo de fabricaciones militares, las empresas del polo petroquímico de Bahía Blanca y las instalaciones industriales de YPF. La privatización de YPF se dio en el contexto de una empresa en quiebra. Había que poner en marcha una política de expansión de la capacidad de exploración, refinación, búsqueda de mercados externos, etc. Como no había el propósito de hacer todo eso, la venta aparecía como una salida inexorable. Y en realidad, en honor a la verdad, no se opusieron fuerzas políticas y sociales importantes en los dos procesos. Primero se le hizo un fuerte ajuste desde el punto de vista de su funcionamiento y finalmente se vendió capital extranjero.
Mientras miles de trabajadores caían en la desocupación, los grandes grupos económicos obtenían rentabilidades extraordinarias a partir de las empresas privatizadas. Algunos incluso optaron por vender sus paquetes accionarios y remitir las ganancias al exterior, dando lugar a la etapa de mayor fuga de capitales de los últimos 25 años. Lejos de generar un proceso de crecimiento sostenido en el sector fabril, las privatizaciones, la apertura de la economía y la desregulación de los mercados hundieron aún más a la industria nacional. El programa de privatizaciones de la década del 90 profundizó el proceso de concentración y centralización del capital que se había iniciado con el golpe militar del 76. El modelo que se aplicó en nuestro país trazó un claro mapa de ganadores y perdedores en el ámbito industrial. La transferencia de activos públicos al sector privado benefició a los grandes grupos económicos, que obtuvieron enormes ganancias. Pero la mayoría de los sectores manufactureros vivió una realidad muy diferente. En diciembre de 2001, aquel modelo económico estalló. Entre sus cenizas aún resistía la industria nacional, golpeada, disminuida, menospreciada, pero con ansias de resurgir.